más ofrendas. Amén. Hola, buen día queridos hermanos, Dios les bendiga. Quería compartir con ustedes el momento de la ofrenda y el versículo que quería compartirles está en Hechos 20, 32 al 35, cuando Pablo se despide de los ancianos de la ciudad de Éfeso y les dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Amén. Ayer justamente estaba andando en el auto y tenía la radio encendida y escuché el testimonio. Estaban hablando de la donación de órganos y justamente con todo lo que hizo la Nata, la mujer, ¿no? Y estaba Sandra Mianovich, que había donado su riñón a una ahijada, y escuché de ella que dijo: es un principio. Dijo: es mejor dar que recibir. Y yo lo viví, dijo, y yo la escuchaba. Y yo digo, es un principio bíblico, lo enseñó Jesús. La gente del mundo lo tomó y le está dando resultado, ¿sí? Pero verdaderamente es un principio bíblico que si nosotros lo ponemos en práctica, nos vamos a sorprender de cómo Dios va a obrar en nuestras vidas. Si nosotros, en vez de estar esperando que nos den, decir: bueno, yo te doy, porque es mejor dar que recibir. Es Dios el que después nos va a recompensar, sin esperar la recompensa, obviamente, pero es el Señor el que se encarga. Realmente cuando hoy me dijeron de compartir la ofrenda, yo dije, o sea, justo fue ayer que el Señor me decía: es mejor dar que recibir. No te niegues eso de dar, ¿sí? Porque el Señor se dio primero. Él fue el que se dio en todo por nosotros. Vamos a estar orando, ¿sí? Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta enseñanza, este principio, esto que tú nos has enseñado a través de las palabras de Jesús, que es mejor dar que recibir, Señor. El mundo lo está tomando y se está dando cuenta que es real. Y nosotros, tus hijos, muchas veces lo estamos reteniendo. Estamos reteniendo la bendición, Señor. Estamos reteniendo por ignorancia, por temor, por un montón de cosas, Señor. Muchas veces retenemos la bendición de dar. Padre, enséñanos. Padre, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día recordemos esto, a que cada día cuando nos despertemos, Señor, Señor, en algo podamos decir: tomá y no gane. Señor, gracias te doy. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, estás en cada uno de nosotros, porque tú, Señor, nos has enseñado tu palabra y porque tú nos quieres bendecir. Solo estás esperando que confiemos en ti. Padre, gracias le damos. Espíritu Santo, Señor, úsanos, llénanos de ti, Señor, para que, Señor, podamos, Señor, ser sorprendidos, oh Dios, en las cosas maravillosas
que tú vas a estar haciendo en nuestras vidas cuando nosotros soltemos este principio. Padre, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, porque tú eres el Señor. Gracias, Señor, te doy, porque tú te diste primero. Gracias, Señor, te doy porque día tras día, Señor, cuando ponemos en práctica esto, Señor, nos damos cuenta que tú estás allí, Señor. Tú estás. Gracias, Señor. Te alabamos. Bendecimos estas ofrendas, Señor. Las bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, estés poniendo en nosotros cada día este granito, Señor, de decir, bueno, voy a dar porque tu obra es grande y hay muchos que están necesitando. Señor, hay muchos que están necesitando de nuestras ofrendas, de nuestro dar, para que, Señor, tu reino se extienda, y es lo que anhelamos, Señor, que tu reino se extienda, Señor. Señor, por eso queremos que tú, Dios, bendiga, Señor, nuestras manos cuando estemos dando. Señor, bendiga nuestros trabajos, Señor. Señor, el que no lo tiene, Padre, clamamos para que tú abras puertas de trabajo, Señor. Clamamos para que tú, Señor, sorprendas a los jóvenes que están buscando, a los padres de familia que, Señor, no les alcanza. Obra, Espíritu Santo, allí, Señor. Bendícelos, oh Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el dador de todo, Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén. Amén.
de ti, Señor. Oh Jesús, nuestra adoración es un corazón quebrantado ante tu presencia. Dios mío, oh santo, el Señor es santo, es sublime y está con el que tiene el corazón triste, contristado, el corazón quebrantado, se acerca ante su presencia. Poderoso, poderoso es el santo, poderoso es el santo, poderoso es el santo de Israel, el león de Judá, el príncipe de paz. Poderoso, 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 santo, 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 Fluye Espíritu Santo de Dios, fluye Espíritu Santo de Dios, con nuevas lenguas, fluye Espíritu Santo de Dios, con dones, fluye Espíritu Santo de Dios, con revelación, fluye Espíritu Santo de Dios, te damos la libertad, Jesucristo, te damos la libertad, Dios mío, quebrantamos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Padre amado, danos un corazón de carne, Padre. Señor, si tú tenías corazón duro, Padre, y no un corazón de carne para que sea sensible a la voz de tu Espíritu. Fluye Espíritu Santo de Dios ahora. Fluye Espíritu Santo de Dios ahora con poder y autoridad. Con poder y autoridad. Nada detendrá la obra del Espíritu Santo en este lugar. Nada detendrá la obra del Espíritu Santo de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni nada me podrá separar de la gloria de Dios, ni la enfermedad, ni la angustia, ni la depresión. Aleluya, poderoso, 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 santo, 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 santo. Tú has roto mis cadenas, Señor. Tú has roto nuestras cadenas, Padre. Tú has roto nuestras cadenas. Ahora queremos adorar con libertad. Queremos bendecir tu nombre. Queremos exaltar tu lugar. Dios, poderoso es nuestro Dios. Dios, glorioso. Dios, santo, 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 santo. Recibe la gloria, Padre. Santo, santo, santo. Poderoso, 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 poderoso. Aleluya, fluye, fluye, aleluya, Señor, levanta el mar, el Señor levanta el mar, para librar, para sanar, para romper, para levantar, el Señor levanta el lugar, el Señor sana el lugar, aleluya, 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 decide eso que tenés ahí en tus entrañas guardado. Saca eso de adentro, Padre. El Espíritu Santo de Dios no va a poder hacerlo. Saca eso de adentro, de muy adentro que está acá. Opresión, entregalo al Señor, entregar la angustia, entregar la falta de fe. Entregar. La palabra de Dios dice que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Santo, santo, santo. El Espíritu Santo de Dios está hablándote, el Espíritu Santo de Dios está hablando. Escucha su voz, sé sensible a la voz del Espíritu, sé sensible a la voz del Espíritu. No entristezcas mi Espíritu, Señor dice, no entristezcas mi Espíritu. Escucha mi voz, escuchame cuando te hablo, cuando te levantas, cuando te acostás, yo te estoy hablando continuamente, en todo lugar, en todo momento. Escucha mi voz.
está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea
cuenta el Evangelio. En un momento Jesús estaba pasando y allí estaba un ciego, el ciego Bartimeo. Y cuando el poderoso Dios estaba pasando por allí, él sintió, él sabía, había movimiento, ya había escuchado acerca de Jesús. Y cuando él se dio cuenta que Jesús estaba pasando, dice que él comenzó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando cantábamos este último coro, pensaba en mis adentros: ¿cuál es mi clamor en esta mañana? ¿No? ¿Cuál es mi desesperación? Cuando yo digo, poderoso Dios, mi alma clama por ti, ¿cuál es mi clamor? Tu clamor es una necesidad puntual, hay angustia en tu corazón, hay una cuestión económica en tu familia, hay una cuestión de relaciones quebrantadas, hay cuestiones espirituales no resueltas. ¿Cuál es tu clamor en esta mañana? Quiero invitarte a que volvamos a cantar una vez más este coro precioso. Y cuando podamos decir allí: poderoso Dios, mi alma clama por ti, que puedas verbalizar tu clamor. El ciego decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Necesitaba que Jesús le sanara la vista. ¿Cuál es la ceguera que tenés en esta mañana que querés presentarle al Señor? ¿Cuál es tu clamor? ¿Cuál es tu desesperación? Creo que una de las razones por las cuales la iglesia de Jesús en este tiempo no está experimentando milagros, porque nosotros no se lo pedimos, porque nosotros no lo clamamos, porque nosotros no estamos tan desesperados, nos hemos acostumbrado a vivir con la realidad que nos toca, que pensamos: bueno, esto es lo que me tocó, esta es la parte mía, esto es lo que a mí me ha tocado en la repartija. Pero esta mañana el Señor quiere desafiarnos a cada uno de nosotros y nos está diciendo: clama a mí, yo te responderé, clama a mí, yo te responderé. Aleluya. desesperados por ti, Jesús, desesperados por conocerte más, desesperados por enamorarnos más de tu persona, de lo que tú eres. Nuestra alma clama por ti, oh Dios, y ante tu mirada nuestra alma suspira, como cantábamos recién, sabiendo de que tú has demostrado tu amor para con nosotros, entregando tu vida allí en la cruz.
Nos sorprende tan amor tan grande, dispuesto a perdonar multitud de errores como cantábamos. Bendito eres, Jesús. Y esta mañana abrimos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tú nos ministres a través de tu palabra. Que sea una espada doble filo, Dios, esa palabra pueda penetrar en lo más íntimo de nuestros corazones, que podamos utilizar, Señor, nuestra forma de pensar, que podamos alinearnos ante tu corazón, Señor. Bendito eres, te entregamos nuestras cargas, preparamos, oh Dios, el terreno para que la semilla caiga en buena tierra y lleve fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Tomamos asiento. Bienvenidos a aquellos que nos visitan, aquellos que están por primera vez. Siéntanse como en casa. El domingo pasado comenzamos a meditar sobre el tema del poder del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Jesús. Y habíamos tomado un poquito la introducción allí en base a la experiencia del bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista lo bautizó allí en el río Jordán. Y habían dos elementos que sucedieron aquel día, y hoy quisiera tomarme algunos minutos y concentrarme en este otro aspecto que tiene que ver con la autoridad de Jesús. Poder por un lado, autoridad por el otro. Aquel día del bautismo, dice el relato bíblico, que además de la presencia del Espíritu Santo que descendió y se posó sobre Jesús en forma de paloma, dice que hubo un estruendo y que se escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, con quien estoy complacido. Algunas versiones dicen: este es mi Hijo amado, con quien estoy contento, con el cual estoy satisfecho. Y esta declaración le dio a Jesús autoridad para desarrollar el ministerio, el llamado al cual él había sido llamado. Podemos tener poder, pero no necesariamente autoridad. Y ese es el tema que Jesús cuestiona, como veíamos al final del domingo pasado allí en el Sermón del Monte. Muchos vendrán en aquel día y me dirán: Señor, ¿acaso en tu poder no hemos sanado? ¿Acaso en tu poder no hemos liberado? ¿Acaso en tu poder no hemos predicado las buenas noticias? Y Jesús les responde diciendo: yo no los conozco, apártense de mí. Porque le faltaba este otro elemento. Tanto el poder como la autoridad deben caminar juntos, tomados de la mano. Poder y autoridad, carisma y unción causan revolución. Cuando combinamos las dos cosas, cuando un cristiano puede vivir la experiencia que tuvo Jesús, causa revolución en su familia, en su trabajo, en su negocio, en su lugar de estudio. La autoridad viene de nuestra identidad como personas. Yo puedo tener poder, pero si no tengo resuelto mi identidad como persona, soy más peligroso que mono con navaja, ¿no? Porque puedo hacer daño, puedo causar daño en el reino. La autoridad proviene entonces de nuestro carácter, de quienes somos como personas. Está íntimamente relacionado con el fruto del Espíritu que Pablo establece allí en Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, benignidad, templanza, mansedumbre y todos los demás frutos, o un fruto con diferentes características. En la vida de Jesús, muy pocas veces, ustedes van a leer los 4 evangelios y van a encontrar muy pocas veces declaraciones de Dios sobre la persona de Jesús. Aparecen 2 registros solamente. Aparece esta afirmación allí el día que fue bautizado en el río Jordán: este es mi Hijo amado, con quien estoy satisfecho, con el cual estoy contento. Luego, en la etapa final, cuando estaba en el desenlace final de su ministerio, aparece otra vez una experiencia donde Jesús con sus 3 discípulos más íntimos estaban en el monte de la transfiguración, y cuenta el relato bíblico que de pronto el rostro de Jesús se iluminó, cayó una presencia de Dios allí tremenda. Estaba Moisés de un lado, Elías estaba del otro lado, y de pronto un estruendo en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, con quien estoy satisfecho, a él oíd. Ahora, lo llamativo es que las 2 veces que está registrada esta misma frase, son los demás quienes escuchan, son los demás quienes repiten, pero no es Jesús el que lo hace.
¿Por qué? Porque Jesús ministraba como una consecuencia de una identidad resuelta. Su identidad estaba resuelta. Él sabía quién era. Él sabía que había recibido el Espíritu Santo y sabía que su Padre estaba satisfecho con él. Él no tenía necesidad de estar sacando, como quien dice, credenciales por allí. Dice, mire muchachos, yo soy el Hijo de Dios, fíjense, escúchenme. Por alguna razón, cuando Jesús enseña sobre la oración, si ustedes leen así en Mateo 6, Él les va a recordar a sus discípulos, diciendo, cuando ustedes oren, y da por sentado que los hijos de Dios vamos a orar, dice, cuando ustedes oren, entren en su habitación, entren en su cuarto, cierren la puerta, es decir, no estén dando, digamos, no estén como haciendo los otros escribas y fariseos que se paraban en las esquinas de las calles, de las plazas, ponían cara de buenito y oraban así, con montones de palabras. Dice, ustedes cuando van a orar, entren en su cuarto, cierren la puerta, y luego él aclara algo muy interesante. Dice, todo lo que ocurra allí en privado, quédate tranquilo que Dios se va a encargar de hacerlo saber en público. Dios se va a encargar de hacerlo saber en público. ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Nuestra tendencia natural es hacer nosotros pública nuestra experiencia privada. Dios me habló. Anoche el Espíritu Santo me reveló. Y estamos, que Dios me habló, que el Espíritu me reveló, que papá me dijo esto, que el Espíritu me dijo aquello. Entonces, es como que tenemos una necesidad de vender una imagen de algo que quizás todavía no tenemos resuelto. Porque si yo tengo resuelto mi identidad con Jesús, si yo tengo claro quién soy, si yo tengo claro que tengo al Espíritu Santo, que Dios me ha bautizado, me ha llenado, si yo tengo claro que Dios está contento conmigo porque soy hijo, no por lo que hago, entonces yo no tengo necesidad de estar allí repitiendo una y otra vez esta idea, Dios me habló, o el Espíritu me habló. La unción sin carácter termina siempre de destruir al ungido. Lean la historia de la iglesia cristiana a través de los siglos. Siempre que hubieron personalidades ungidas, pero que no hubo carácter, esas personas terminaron mal. Y fueron grandes hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres que Dios los ha usado para transformar ciudades, comunidades, para llevar el Evangelio a distintas latitudes. Pero como no tenían resuelto esta otra área, terminaron algunos hasta negando el Evangelio en sus días finales. Por eso es que si nosotros queremos que la autoridad de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios permanezcan en nuestra vida hasta el último aliento de nuestros días, necesitamos desesperadamente vivir en santidad. Necesitamos desesperadamente, indefectiblemente vivir una vida entregada en sintonía con el Espíritu. No perder ese tiempo a solas con Dios. No desconectarnos de Jesús, como Jesús dice allí en Juan 15. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si están conectados a mí, entonces esa savia de la presencia de Dios va a llegar a sus vidas y van a tener fruto y fruto en abundancia. En Marcos 4, no lo busquen, encontramos a Jesús y sus discípulos en una barca. Es un relato muy conocido. De pronto estaban en el mar de Galilea, estaban navegando y Jesús había tenido una experiencia tremenda, habían ministrado todo un día, habían multiplicado panes y pescados, habían comido más o menos 20.000 personas, todo un día trabajando, ministrando, sanando. Claro, quedaron exhaustos. Comienzan a cruzar, comienzan a regresar. Jesús se duerme en un sector del barco y de pronto en medio de la noche se levanta un temporal, un viento. Estos hombres experimentados en el mar, estos hombres que eran dueños de empresas pesqueras, se dieron cuenta que no podían controlar la situación. El barco se les hundía, se les iba la vida. Y de pronto uno se acordó que Jesús estaba allí durmiendo. Estaban tremendamente desesperados. Y recurrieron a Jesús para que Jesús hiciera algo. Y dice el relato bíblico que Jesús con total serenidad se levantó, se habrá despedazado. Después como durmió un rato, dice, viento calma, mar calma, enmudece.
Y dice el relato bíblico que de inmediato cesó la tormenta, se hizo una tremenda bonanza. Y cuando ellos vieron este prodigio, cuenta el texto bíblico que los discípulos se preguntaban, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Ahora, ¿qué contraste entre la reacción de los discípulos? Desesperados, con miedo, temerosos a que la embarcación se hunda. Por el otro lado tenemos a Jesús, que enfrenta el problema sin mayores dificultades, con tranquilidad, con paciencia, toma autoridad y pone final al peligro. Observemos que Jesús no se dedica a orar. No dice, bueno, venga muchachos, tomémonos de la mano, vamos a clamar, vamos a interceder para que el Padre haga algo, para que el Padre tome, para que calme esta situación. Simplemente Él se pone en pie, toma la autoridad que ya el Padre le había delegado, la autoridad y el poder que el Padre le había delegado aquel día del bautismo, y ejerce autoridad, lo que había recibido. Había recibido poder, había recibido autoridad por sobre todas las leyes naturales. Las leyes sobrenaturales son las que ejercen por encima de las naturales, y simplemente fue coherente con lo que había creído. Tomó autoridad en el nombre de Jesús, reprendió al mar, reprendió al viento, y se hizo una tremenda bonanza. ¿Por qué? Porque Él dependía del Padre. Él simplemente hacía lo que veía hacer al Padre y decía lo que oía decir al Padre. En Juan 5, 19 y 30 Jesús dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era el secreto de la autoridad de Jesús? Una palabra muy sencilla: dependencia. ¿Cuál era el secreto de la autoridad de Jesús? Dependencia. Él dependía absolutamente del Padre. Él dependía absolutamente de esta experiencia personal de unidad con su Padre, y en hacer, dice el texto, en hacer y buscar únicamente la voluntad de Él. No tenía otra cosa. Jesús no tenía una agenda personal. Él representaba la agenda del Padre. Él hacía lo que veía hacer el Padre y decía lo que escuchaba hablar del Padre. Hay una segunda historia en Marcos 5. Dice allí el texto que Jesús está en medio de una gran multitud. Multitudes le seguían, estaban ministrando, y de pronto se acerca un oficial de la sinagoga, uno de los principales, llamado Jairo, y se postra a los pies de Jesús y le dice: por favor, Jesús, vení a mi casa, que mi hija adolescente se está muriendo, está agonizando, necesito que hagas algo. Y cuenta el relato que como que Jesús no escuchó y siguió allí trabajando y ministrando, y de pronto una mujer que había sido víctima de una enfermedad durante 12 años por un flujo de sangre comenzó a abrirse entre la multitud y fue sanada esa mujer. Se habían transcurrido ya algunos minutos y de pronto alguien regresa de la casa de Jairo y le dice: ya no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir. Cuando Jesús escucha esto, le dice a Jairo: no temas, simplemente cree. Que se te muera tu papá, tu mamá, es un ciclo natural de la vida, pero que se te muera un hijo es contra natura, va en contra de la naturaleza. No es lo mismo el dolor de perder un papá o una mamá que perder un hijo. Así que imagínense la desesperación de ese hombre aquel día. El mundo se había derrumbado. Su única hija adolescente acababa de fallecer. Todos lloraban. La escena, si ustedes leen el texto bíblico, es muy dolorosa. Familiares, amigos, vecinos. No es lo mismo que se muera una persona de 80 años que se muera un adolescente de 12 años. La desesperación había embargado aquella familia, aquella comunidad. Y cuenta el relato bíblico que Jesús va hasta la casa, saca a toda la gente que estaba llorando, toma a los padres, toma a sus 3 discípulos más íntimos y entra a esa habitación.
Y otra vez, algo muy llamativo, Jesús no ora. Jesús no le dice, ay papá, mira el dolor de esta familia. Mira a esta adolescente que todavía no ha podido vivir. Y muchas veces nosotros le damos argumentos a Dios para que Dios haga el milagro. Que es bueno, que es chiquito, que es grande, que ayudó, que puede ser importante para el reino. Jesús simplemente hace uso de la autoridad que había recibido. Toma la mano de la niña y le dice, Talita Kumi, en arameo, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y dice el texto bíblico que esa niña se reincorporó y después le dieron comida. No hay oración, simplemente una declaración, una orden. Y si ustedes leen los evangelios con esa óptica, con esos anteojos, van a descubrir que Jesús nunca ora por las personas. Siempre declara, siempre ordena. Él hacía uso de la autoridad que había recibido. Él oraba con el Padre, sí, él oraba a solas con Dios, pasaba noches enteras orando, recibía las indicaciones del Padre, el Padre le mostraba en revelación lo que le estaba haciendo, lo que iba a suceder al día siguiente. Después simplemente ejercía la autoridad que había recibido. En Mateo 28, finales de su ministerio después de resucitado, le dice a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan con esta misma autoridad que yo tengo que recibir, vayan ustedes ahora y hagan exactamente lo que yo he hecho, lo que ustedes vieron hacerme durante 3 años y medio. Vayan ahora ustedes y hagan exactamente lo mismo. Prediquen las buenas noticias, sanen a los que están enfermos, liberen a los que están oprimidos, resuciten a los que están muertos. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nunca mandó a sus discípulos a predicar sin sanar y sin liberar. Es un combo de 3 cosas que van siempre juntas. En el ministerio de Jesús, siempre la prédica, la sanidad y la liberación iban tomadas de la mano. Siempre. Hay casos donde había personas que estaban enfermas por causa de un demonio, había gente endemonizada que estaban afectada en su sordera, otros que estaban encorvados. Hay otros casos donde simplemente había un epiléptico que estaba también causado la epilepsia por un demonio o por un par de demonios. Entonces siempre Jesús usó la enseñanza, la prédica, la sanidad y la liberación como misión de su ministerio. Que lo dijo bien claro allí en la sinagoga cuando tomó el pasaje de Isaías 61, los 2 primeros versículos que Mina no leyó, ya leyó el versículo 3. Pero los 2 primeros versículos de Isaías 61 dice, el Espíritu Santo me ha ungido, ¿para qué? Para llevar las buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para traer vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y para anunciar el año favorable de Dios. Si pudiéramos resumir la misión o visión de Jesús, allí están resumidos. Ahora, ¿qué sucedió con esta autoridad que Jesús tenía? ¿A dónde está ahora? Él la traspasó a sus discípulos y nos traspasó a nosotros. En primer lugar, vemos una autoridad de principiantes. Allí en Mateo 10:1 leemos sobre cómo Jesús llama a sus 12 discípulos y les traspasa la autoridad diciendo, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos aclara en su versión que en este acontecimiento Jesús les manda de 2 en 2. Vayan en grupitos de 2, vayan a las ciudades, prediquen, sanen, liberen. No va con ellos. Jesús no va con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba enseñándoles algo que iba a suceder en los próximos meses. Le estaba dando a entender, le estaba diciendo, miren muchachos, la transferencia de autoridad en ustedes es real, va a ser real, y yo no voy a estar con ustedes físicamente, no voy a ir con ustedes, van a ser 6 grupos de 2,
Ustedes van a ir, van a predicar, van a sanar, van a liberar y después me cuentan. Y cuenta el relato bíblico que después regresaron ellos y descubrieron que el traspaso de autoridad era real, que habían recibido autoridad de parte de Dios, que pudieron sanar a los enfermos, que pudieron liberar a los oprimidos, que pudieron predicar las buenas noticias. Tuvieron éxito. Habían logrado predicar con unción. Habían logrado predicar con autoridad. Sanaron a los enfermos, echaron fuera a los demonios. Hicieron lo que vieron hacer a su maestro durante 3 años. Después tenemos en segundo lugar una autoridad de vanguardia. Lucas 10 nos dice allí en versículo 1: después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús? Cada vez que Jesús hace un milagro, cada vez que Jesús enseña algo, sepan que él hace con un propósito. Nunca va a hacer nada sin tener algo para enseñar. ¿Qué es lo que estaba diciendo con estos 70? Estaba dando un mensaje que la iglesia lamentablemente lo ha perdido. ¿Por qué? A partir del siglo III, cuando se institucionalizó la iglesia, entonces todo el poder, toda la autoridad recayó sobre el Papa y los cardenales, los obispos y los curas. La iglesia es la madre es la administradora de la gracia. La iglesia, cuando la iglesia católica habla de iglesias, no se refiere a los creyentes, separa eso. Cuando la teología, la doctrina católica dice la iglesia, se refiere a los oficiales, al Papa, cardenales, obispos y sacerdotes. Para de contar. Cuando la iglesia, entonces, dice la iglesia católica, es la única capacitada de enseñar la palabra, de interpretar la palabra y de ejercer los dones y los ministerios. Entonces el sacerdote es el único que puede ministrar la Eucaristía, el momento de la transubstanciación. Entonces el sacerdote es el único que puede ministrar la unción con aceite por el enfermo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la Iglesia Católica en sus orígenes? Obviaron este pasaje. Hay una tendencia natural en todos nosotros de creernos privilegiados. Y Jesús sabía que estos 12 discípulos ya estaban corriendo ese peligro. De hecho, hay registros en la Biblia donde ellos empezaron a discutir quién es más importante. La mamá de uno, o de dos, mejor dicho, vino a negociar con Jesús un puesto. Jesús, es factible que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, está en la naturaleza humana creernos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Y que somos los secretarios de Dios. Y que toda la unción y toda la autoridad y toda la gracia pasa por mí. Si yo no estoy, no pasa nada. Y Jesús lo que está diciendo a sus discípulos, porque esto es una enseñanza para nosotros y para sus discípulos, está diciendo a los 12, miren muchachos, lo que yo hice con ustedes semanas atrás, no se la crean que ustedes van a ser los únicos privilegiados, no se crean que ustedes van a ser los únicos secretarios de Dios, a través de quienes la autoridad va a ser delegada. Para que ustedes sepan que ustedes no son los únicos, voy a mandar a 70 ahora. Y no eran los más íntimos, eran del pueblo. Eran gente que estaban con Jesús, que andaban con Jesús, sin duda alguna estaban ya entrenados, habían escuchado muchas veces mensajes de Jesús, habían visto los milagros, sabían de qué se trataba. Y ahora Jesús les envía a estos 70 también en grupos de 2 a hacer exactamente lo mismo. Dice el relato bíblico que ellos vuelven con gozo, con alegría. Y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y uno de los evangelistas relata diciendo que Jesús dice, sí, yo vi que Satanás cayó como un rayo. Y Jesús agrega, bueno, no se pongan contentos por esto. Esto no debe sorprenderlos a ustedes. No debería sorprenderlos a ustedes que los demonios salgan.
No les debería sorprender a ustedes que las personas enfermas sean sanadas. No les debería sorprender a ustedes que las personas se conviertan a Jesús. Lo que debe sorprenderles, lo que debe alegrarles a ustedes, dice Jesús, es que sus nombres estén registrados en el libro de la vida. Porque todo lo demás no sirve si tu nombre no está registrado. Muchos vendrán en aquel día y me dirán en tu nombre, yo no los conozco. Entonces lo más importante para nosotros es tener resuelto nuestra identidad como personas. ¿Quiénes somos? ¿Somos hijos? ¿Somos hijas? Tenemos la llenura, el bautismo, la plenitud del Espíritu. Hemos recibido esa autoridad que Dios nos ha delegado. Y cuenta el texto bíblico que aquel día, estos 70, y estaban los 12 también allí reunidos, Jesús les ensancha la promesa, les agrega un poquito más de autoridad. Dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, absolutamente nada, les hará daño. Pablo toma esta idea cuando escribe la carta a los Efesios, capítulo 6, dice que tenemos que revestirnos con todas las armaduras de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, dice, para que terminemos la carrera bien. Porque una cosa es que vos ganes la batalla y estés hecha pedazo, y otra cosa es que vos ganes la batalla y estés entero. La idea de Dios es que yo pueda enfrentar las luchas de todos los días, enfrentar al enemigo, liberar a los que están oprimidos y terminar bien. No terminar yo también de medio destruido. Gané la batalla, pero me quedé con un ojo menos. En la visión de Jesús, Dios quiere que nosotros ganemos la batalla y permanezcamos enteros. Y en tercer lugar, tenemos una autoridad a todo terreno. Jesús hace extensivo el traspaso de la autoridad. Primero se hace los 12. Para que estos 12 no se sientan que son la última Coca-Cola del desierto, les pasa a los 70. Para que el vulgo no piense, claro, los únicos que tienen poder de hacer esto son los más íntimos de Jesús y los que están allí en la periferia, digamos, los otros líderes. El resto, los que no están involucrados en ningún ministerio, entonces no tienen la autoridad para hacerlo. Para que se corte esta idea del monopolio de la autoridad, Jesús allí en Marcos 16 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es la condición? Creer. ¿Se pide título? ¿Se pide oficio? No tengo que ser pastor, no tengo que ser cura, no tengo que ser papa, no tengo que ser obispo, no tengo que ser líder de nada. O sea, simplemente crean. A todos los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En Juan 14 Jesús amplía esta promesa un poquito más y les dice a sus discípulos: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vemos en este pasaje dos maneras de contemplar este uso de la autoridad. Primero, él habla de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, haciendo uso de la autoridad. Dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, dice, él las hará también. El que en mí cree, las obras que hace Jesús, dice, también las hará. Es decir, que se refiere a usar directamente el poder y la autoridad que todos hemos recibido. Porque si conociste a Jesús, recibiste poder y recibiste autoridad. De la misma manera que lo hizo Jesús. O sea, ¿cómo ejerció Jesús la autoridad? A través de la palabra hablada. Una y otra vez, Jesús no es, digamos, los milagros de Jesús no son magias. No es abracadabra que la pata se abre, no tenía una fórmula. Jesús simplemente declaraba: sé sano, anda, lavate, parate, ponete en pie, toma tu leche y date a tu casa. Era la palabra declarada, tenía autoridad en la palabra declarada.
que a veces a nosotros se nos confunde un poquito, nos puede, digamos, movilizar un poquito. Pero en segundo lugar indica que Jesús también está dispuesto a hacer lo que pedimos. Entramos en dos categorías de fe. A veces hay cristianos que tienen bien resuelto su identidad con Jesús, tienen en claro la autoridad, el poder que Dios les ha delegado y pueden ejercer autoridad declarando algo para que suceda. Y hay otros que necesitamos de la oración. Pongámonos de acuerdo, porque también es válido y también es bíblico. Jesús lo dice, pónganse de acuerdo todo lo que ustedes, donde hay 2 o 3 reunidos, si hay, digamos, la ley del acuerdo, si nos ponemos de acuerdo, dice Jesús, si ustedes se ponen de acuerdo en pedir algo al Padre en mi nombre, yo también lo voy a hacer. ¿Está mal lo uno o está mal lo otro? No, las dos cosas son válidas. No me corresponde a mí juzgar el método. No me corresponde a mí. Porque juzgar el método sería entrar a juzgar el nivel espiritual de la otra persona. Y no me corresponde a mí juzgar si este otro hermano, si esta hermana, si este predicador, si este otro predicador hace uso de una declaración como lo hizo Jesús, porque Jesús nos invita a hacer exactamente lo mismo. Y tampoco tengo que juzgar, el otro es débil en la fe porque necesita la oración, porque también es válido y también Jesús lo enseñó. Las dos cosas pueden ser usadas. Jesús lo ha enseñado de esta manera. Ahora, ¿qué cosas hizo por medio de Jesús? Jesús dice que si creemos, las obras que nosotros podemos hacer pueden ser mayores que las que Él hizo. Y ahí entro yo entro en un conflicto, ¿no? Cuando yo leo los evangelios y veo que Jesús multiplicó panes, peces, resucitó muertos, sanó enfermos, leprosos que ya estaban destinados a morir, fueron limpios, ciegos que volvieron a verse. ¿Cuáles son las obras mayores que nosotros podemos hacer? Y uno de los temas a tener en cuenta es la iglesia. Por eso Jesús crea la iglesia. La iglesia hoy domingo, 26 de abril, en todo el mundo, en todos los países del mundo. En Argentina se calculan 4 millones de cristianos. En Brasil se calculan unos 70 millones de cristianos. Vayan sumando, en todos los países del mundo hoy hay millones y millones de cristianos que están predicando la palabra, que están orando por enfermos, que están resucitando muertos, que están trayendo esperanza a comunidades donde no las hay. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Jesús, porque hoy, digamos, Jesús no está físicamente presente, pero está a través de la iglesia. Entonces, la iglesia como cuerpo está haciendo más cosas hoy que Jesús cuando estaba en la tierra. Es una cuestión corporativa. Ya no es una cuestión personal. Yo solo jamás podré hacer más cosas que Jesús. Pero cuando yo me sumo a otros, a ministerios, a hermanos y hermanas que están con una misma carga, con una misma visión, casa de Dios, juntos podemos hacer tremendas cosas. Porque no tiene nada que ver el tamaño de la iglesia. Lo que tiene que ver es el tamaño de Dios al cual nosotros creemos. Una iglesia pequeña con una concepción de un Dios grande puede ser mucho más que una iglesia grande que con una concepción de un Dios pequeño. Y la respuesta de Jesús, o sea, ¿cómo podemos nosotros hacer cosas más grandes o mayores de las que hizo Jesús? La respuesta está en Hechos 1:8. Ustedes van a recibir poder. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder, cada uno de ustedes va a recibir poder, van a recibir autoridad y van a hacer entonces cosas más grandes. Al que cree, Marcos 9:23, Jesús dice, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Ahora, la pregunta, si los 12 discípulos, si los 70 hombres que después también fueron enviados por Jesús, lograron sanar, predicar, liberar oprimidos, pero no tenían al Espíritu Santo adentro,
porque teológicamente todavía no lo podían tener. Jesús necesitaba resucitar, ascender para que sea enviado. Si ellos, sin la presencia del Espíritu Santo adentro, pudieron hacer todo lo que quedó registrado, la pregunta, ¿cuánto más no lo podemos hacer nosotros? Ahora que nosotros sí tenemos al Espíritu Santo. Sí tenemos al Espíritu de Cristo morando dentro de nosotros. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:5 que la fe de ustedes, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder de Dios. Que la fe de casa de Dios esté fundada no en la palabra, no en el discurso, que nuestra fe, dice Pablo, esté fundada en el poder de Dios. Jesús hoy nos está enviando a nosotros. Hoy Jesús te envía a vos y me envía a mí, al igual que le mandó a sus discípulos en tiempos antiguos, con la misma comisión, con la misma tarea. Nos ha investido del poder de su Espíritu Santo y nos ha dado autoridad. Utilicémoslo entonces. No es algo para guardarlo en un cajón, no es algo para guardarlo en la mesita de luz, no es algo para archivarlo en nuestro file en la computadora, es para que lo usemos. Si así lo hacemos, vamos a descubrir lo que descubrieron los discípulos, lo que descubrieron los 70, que fueron, hicieron la tarea, volvieron gozosos, contando las maravillas que Dios había hecho a través de ellos. Cuando eso suceda, entonces podremos decir con el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. He llegado a un punto en mi vida donde me harté de las discusiones teológicas. Estoy cansado de discutir cuestiones teóricas. Que si el arrebato es antes de la tribulación, si es después de la tribulación, si se pierde o no se pierde la salvación, si hay tribulación, si no hay tribulación. Hemos perdido, la iglesia ha perdido tiempo en doctrinas secundarias y hemos perdido lo principal. Pablo dice, yo no osaría hablar, o sea, no voy a perder tiempo, dice Pablo, discutiendo estas doctrinas secundarias. Si no es así, si la alfombra en el cielo es roja, si es blanca, si el mar de cristal es transparente, no es transparente. O sea, no voy a perder tiempo en estas cosas, sino que voy a hablar de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, que respaldó mi vida, mi ministerio, con señales, con prodigios, con milagros. ¿De qué me sirve la iglesia a través de los siglos? La iglesia evangélica a través de los siglos nos hemos enorgullecido, tenemos la verdad. Nosotros somos el pueblo de la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Y nos hemos enorgullecido de la palabra, que tenemos la verdad. Todos los demás están perdidos, están equivocados, están ciegos. Pero la pregunta que necesitamos hacernos, queridos hermanos, es: ¿cuándo ha sido la última vez que alguien, por causa de mi testimonio, de tu testimonio, entregó su vida a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que alguien, por tu testimonio, por tu fe, fue sanado por el poder de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que alguien, por el uso de la autoridad que Dios te dio, y que me dio y que nos dio, fue libre de sus cadenas y sus ataduras? Ese es el punto de discusión. Podemos pasar semanas, meses discutiendo de teorías y de discursos. Jesús no nos va a preguntar, cuando estemos con Él, ¿cuántas discusiones ganaste? Bien. Ganaste esa discusión, pero perdiste una persona.
Porque muchas veces nosotros como cristianos evangélicos hemos ganado discusiones con personas que no creen en Jesús, pero hemos perdido esas personas. Porque nos hemos puesto en el caballito de la soberbia, del orgullo, ¿no? Yo sé, yo estoy en la verdad, vos estás en la mentira, vos estás confundido, yo lo tengo claro. Y hemos perdido lo esencial de la misericordia, el amor, la paciencia. Hemos ganado discusiones, pero hemos perdido personas. Si alguien nos diera una pistola para defendernos de los ladrones y asesinos, y lo guardáramos en un cajón allí arriba del pacal en nuestra casa, ¿serviría de algo si entra el ladrón a tu casa? No serviría de mucho. Hasta que buscaste el cajón y abriste, ya liquidaron a tu familia. O en el mejor de los casos, agarraste esa pistola que te regalaron y lo pusiste allí al alcance en la cocina, en un cajón, pero no sabes ni sacarle el seguro. No sabes si está cargado o no está cargado. ¿Te sirve de algo tener esa arma, aunque esté al alcance de tu mano, a la hora de que te entren los ladrones a tu casa? Tampoco te sirve. La única manera que nos serviría para contrarrestar a nuestro enemigo es que si nosotros tenemos la puntería bien practicada. Si vas a tener una pistola, y no estoy haciendo una apología de tener armas, no tengo armas y no estoy a favor de las armas en las casas. Pero si vas a te vas a comprar un arma, más vale que vayas al polígono, que practiques, que te enseñen, porque si no te va a servir de mucho a la hora de cuando las necesites usar. Lo mismo pasa con nuestras armas espirituales. ¿De qué nos sirve tener las armas guardadas? Conozco la verdad, sé de lo que el pastor está hablando, lo he memorizado, lo he aprendido, pero no he ejercitado el uso de esas armas. Eugene Peterson, en su libro El Pastor Contemplativo, dice una frase muy interesante. Dice que la mayoría de las personas que se congregan, dice, no van necesariamente para escuchar un sermón. Lo que en el fondo todas las personas anhelamos es aprender a orar. ¿Cómo hago uso de todas las verdades que sé? He acumulado, si tenés 30 años de creyente, supongo que tenés 30 años de creyente, participaste 2 veces por semana en un estudio bíblico, en la prédica. Estamos hablando de por lo menos 100 estudios por año. Por 30 años, 3.000. O sea, convengamos que información tenés. Si a eso le sumás que le pusiste un poco de onda y leíste en tu propia casa algún libro, la Biblia, la agarraste de vez en cuando, o sea, tenés información. ¿Cuánta más información necesitamos? El pueblo de Dios, la iglesia de Jesús, no tiene un problema de información. Después de una cierta cantidad de años de ser cristianos, tenemos suficiente información acumulada. Nuestro problema es, ¿qué hago con esta información? ¿Cómo uso esta pistola? ¿Cómo saco el seguro? ¿Cómo disparo? ¿Cómo le doy al enemigo en la nuca para que me deje de molestar a mi familia? ¿Para que deje de robar mi economía? ¿Para que deje de atacarme con enfermedades? ¿Cómo hago para usar estas herramientas que Dios me dio para ir al trabajo? Y si me encuentro con alguien que está enfermo, permitime que ore por tu vida. Y no decir, ¿querés venir a la iglesia el domingo y venir al pastor a orar por vos? No, vos, ahí donde estás, en el trabajo, en el colectivo, en el subte, donde sea que te encuentres, si ves una necesidad, a hacer uso de la autoridad y el poder que Dios te ha dado. Y luego sí traerlo a la iglesia para que sean discipulados, para que les enseñemos, para que los capacitemos, para que sean restaurados, pero que ya vengan convertidos por tu testimonio. Si nosotros conociéramos y practicáramos las armas que Dios nos ha dado, estaríamos preparados, como dice Pablo allí, o Jesús lo dice en Lucas 10, 19, estaríamos preparados para hacerle frente al enemigo, no importa cuál sea la magnitud, sin que nos haga daño. Porque puedes terminar paliándote podés matar quizás al ladrón que entró a tu casa, pero terminaste con 7 balas también.
no te sirve de mucho. Lo ideal sería que vos termines ileso. La iglesia, por lo general, no prepara a su gente para enfrentar la verdadera lucha afuera. Y charlábamos un poquito ayer con Manfred y él hizo algo de referencia en la charla. Hay muchos que se pierden adentro. Muchos que nos perdemos adentro de la iglesia. Tenemos la información, participamos de los estudios, las prédicas, pero no podemos hacer uso de las destrezas espirituales. Y ante cualquier situación difícil que me toca afuera, a partir de que salgo de alguna actividad de alguna iglesia, fracaso. Ante la primera tentación cedo, ante la primera situación de presión, me enojo, se me vuela la paloma, como decimos. El día del bautismo Jesús recibió poder y autoridad con la presencia del Espíritu Santo y con la declaración del Padre. Lo mismo tenemos nosotros. Exactamente igual. Nosotros estamos, algunos pueden decir, Jesús él era favorito. No. Leamos las Escrituras, leamos los Evangelios y vamos a descubrir que nosotros estamos en las mismas condiciones que Jesús. El día que vos naciste de nuevo, el día que recibiste a Jesús, el día que le pediste perdón a Dios, el día que invitaste a Jesús a entrar a tu vida, la palabra dice que haremos morada. Jesús dice que haremos morada dentro tuyo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa al Padre y al Hijo dentro de nosotros, representa la Trinidad dentro de nosotros. Lo mismo que tenía Jesús lo tenés vos. Si te arrepentiste y le pediste perdón a Dios por tus pecados y recibiste a Cristo, tenés al Espíritu Santo dentro tuyo como lo tuvo Jesús. Por supuesto, a partir de allí comienza todo un proceso de ser llenos, bautizados, renovados, porque una cosa es que yo le entregue, digamos, una habitación de mi vida al control del Espíritu Santo, y otra cosa es que le entregue toda mi vida, toda mi casa, mi economía, mi familia, mis hijos, o sea, mi sexualidad. O sea, cuando le entrego el control de todo, es porque estoy lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu no tiene nada que ver con lengua, no tiene nada que ver con caídas, no tiene nada que ver con manifestaciones. Puede haber algo de eso, pero una persona llena del Espíritu Santo es una persona controlada por el Espíritu, una persona dominada por el Espíritu. Su carácter es controlado por el Espíritu. Ante las presiones no va a ceder. No va a reaccionar ante un bocinazo fuera de lugar el lunes por la mañana, ¿no? Te saliste a la calle y te tocaron bocina y ya se te escapó la paloma. Si ya se te escapó la paloma el lunes a las 7 de la mañana, ¿qué va a ser el viernes? Ya no quedan ni plumas. Si ya el lunes arrancamos mal. Y Dios declara, fíjense, lo que Dios declara en Juan 1.12. Es decir, tenés al Espíritu Santo porque recibiste a Cristo. Juan 1.12 dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de vos? Acerca de mí. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, estoy contentísimo contigo. Lo mismo que dijo Jesús. Vos sos mi hijo, vos sos mi hija amada, yo di mi vida, la vida de mi hijo por vos. Tus pecados han sido perdonados, multitud de pecados como cantábamos recién. Sus misericordias cubrieron, perdonaron multitud de pecados. Estoy contentísimo contigo. Y ahí, claro, es donde encuentro mi identidad. Mi identidad como hijo, como hija de Dios, no está si hago milagros o no hago milagros, si se convierte algo por mi testimonio o no se convierte, si prosperé económicamente o no prosperé. Mi identidad como persona, como hijo, como hija, está en esta realidad, que Dios está contento conmigo. A todos los que han creído les dio el derecho, dice, de ser llamados hijos de Dios. Ahora, con estas dos cosas a nuestro favor, salgamos al mundo y hagamos aquello que Dios nos llamó a hacer. ¿Qué nos llamó a hacer? Predicar las buenas noticias, sanar a los que están enfermos, liberar a los que están oprimidos,
traerle vista a los que están ciegos espiritualmente y declararles que este es el tiempo favorable de Dios. Ese es el tiempo de la gracia. Estamos viviendo en un tiempo especial de la historia. A veces nosotros leemos el libro de los Hechos y decimos, cómo me encantaría estar allí en la iglesia primitiva. Porque también tenemos una imagen equivocada. Nosotros creemos que la iglesia primitiva era todo color rosa. No, también tenían sus problemas. También tenían sus discusiones. También habían gente allí que mentían, tenían a Ananía y Zafira que dieron la mitad de lo que habían dicho que dieron. O sea, tenían los mismos problemas que nosotros. Pero lo que no vivieron los primeros cristianos, los primeros discípulos, es lo que nosotros podemos vivir en este tiempo. Nosotros estamos en la etapa final de la historia. La etapa final de la historia, según la Biblia, nos dice que hay una cosecha tremenda en los últimos tiempos. Por supuesto, uno lee el libro de los Hechos, se convirtieron 5.000, se convirtieron 3.000. Pero hoy se convierten millones de personas. En un solo día, alrededor del mundo hay millones que hoy entregan su vida a Jesús. Millones. Miles de personas que son sanadas en el día de hoy. Miles de personas que son investidos con el poder del Espíritu Santo. Y Dios, con estas dos cosas, nos envía a nosotros al mundo. La pregunta es si yo quiero hacer uso de esto o no lo quiero hacer. Es una cuestión de decisión. Cuando estoy en una situación, en el tren, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, y me encuentro con un compañero, alguien que necesita de una palabra de esperanza, la decisión está en mí. ¿Le hablo de Jesús o no le hablo de Jesús? ¿Le digo a esta persona que para esta realidad tuya hay esperanzas? ¿O me lamento con él? Qué lástima. Así que tu esposa está enferma. Qué pena. Eso lo hace el mundo. Los amigos que no conocen a Jesús le dicen exactamente lo mismo. Qué pena. Te puedo recomendar un buen médico. La obra social mía tiene unos médicos buenísimos. Hacemos muchas veces lo mismo que hace el mundo. Cuando nosotros, los hijos de Dios, tenemos una palabra diferente para darles a la sociedad. Quiero invitarte a orar. Si los músicos pueden pasar. Quiero desafiarte en esta mañana. Por un lado, si estás pasando por alguna necesidad puntual, que puedas acercarte a Dios en esta mañana. Queremos orar por tu vida, queremos abrir el altar, orar por tu vida, por tu necesidad puntual. Pero hay otro llamado más importante todavía. Es para todos aquellos que entienden este desafío. Para todos aquellos que han tenido un encuentro con Jesús y han recibido al Espíritu Santo y han leído y han creído esta palabra, que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene el derecho de ser llamado hijo o hija de Dios. Si lo tenés en claro, estas dos cosas, queremos orar por tu vida, queremos comisionarte, así como Jesús les comisionó a sus discípulos, a los 12, a los 70. En esta mañana Dios nos quiere comisionar a nosotros. Si vos estás dispuesto a transformarte en una voz de Cristo allí afuera, si quieres transformarte en las manos de Jesús, en las piernas de Jesús, ese es el llamado para vos en esta mañana. Y también quiero invitarte que pases al altar. Queremos orar por tu vida, queremos clamarle juntos a Dios y decirle: Señor, activa el poder y activa la autoridad que tú nos has dado. Suelta nuestra lengua, oh Dios, cuando estemos afuera de este lugar.
Suelta nuestra lengua cuando mañana estemos yendo al trabajo, a la facultad, al colegio. Suelta nuestra boca, nuestra lengua. Danos una palabra de esperanza para aquel que está caído. Danos una palabra de sanidad para aquel que está enfermo. Bendito eres, Jesús. Aleluya.
como los he mandado con la autoridad que yo les he entregado. Prediquen, sanen, liberen, anuncien las buenas noticias y que este es el tiempo agradable, tiempo de salvación de Dios para Amanecer, para el partido de San Martín, para nuestra querida Argentina. Aleluya, celebramos juntos. Dios les bendiga, buena semana. Hoy es el cumple de Juli, así le cantamos el feliz cumpleaños. ¿Saben esa? Señor amado, exaltamos tu nombre en esta mañana. Gracias por esta fiesta en tu casa, Señor. Estamos felices de ser tus hijos, Señor, y hoy nos alegramos por la vida de Julián. Gracias, Señor, porque desde la eternidad tú planeaste traerlo en este tiempo de la historia, Señor, porque tenés un propósito en su vida, Señor, y en este momento queremos orar de manera especial. Pon tu mano sobre él, Señor. Señor, que nada estorbe su mirada hacia ti. Señor, levanta su ánimo, dale nuevas fuerzas.
Señor, y declaramos sobre su vida, tu vida, Señor. Espíritu Santo, que estés guiándolo, acompañándolo. Señor, multiplica tus bendiciones sobre su vida. Señor, bendice a su esposa. Señor, bendice a esta familia que han formado, Señor, y también bendice el ministerio que le has encomendado. Señor, lo bendecimos y declaramos que nada ni nadie va a poder tocar a Julián porque está en tus manos. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén y amén.